Agradecemos a nuestro Dios que nos concede nuevamente estar en este lugar de reunión donde venimos a alabarle, pero también venimos a aprender de su palabra, la que Él nos tenga destinado cada vez que nos congregamos. Damos gracias especialmente por las personas que están con nosotros por primera, por segunda, por tercera ocasión, que aceptaron una invitación de alguien y que pues nos honran hoy con su presencia. Bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí. Anhelamos que la próxima oportunidad que tengan de estar aquí con nosotros, pues vengan y nos hagan ese favor de estar aquí con nosotros. Lo deseamos, se lo pedimos a Dios, ¿verdad que sí, iglesia? Bueno, esperamos tenerles muy pronto otra vez. El tema de hoy, continuamos hablando acerca del ministerio del Espíritu Santo. Y en la parte número 7. Vamos a la introducción. Cuando se cumplió la promesa de la venida del Espíritu Santo conforme Jesús había anunciado, lo había prometido Él, como ya estudiamos, ocurrieron 3 eventos sobrenaturales. 3 eventos, uno de ellos fue que se oyó un ruido, un estruendo, dice muy fuerte, como de un viento, dice que un viento fuerte que soplaba. El segundo fue que hubo lenguas repartidas como de fuego, estoy hablando del día de Pentecostés, que está en Hechos 2, y el tercero fenómeno fue que los discípulos comenzaron a hablar en lenguas, eran idiomas humanos que fueron reconocidos por las personas que estaban ahí, que venían de diferentes lugares del mundo, y cada uno, dice la Biblia, les oía hablar en su propio idioma. Y esto lo tenemos y vamos a recordarlo en Hechos 2 del 1 al 4, dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron, dice el texto, todos llenos del Espíritu Santo. Subrayo esto, llenos del Espíritu Santo. Y después que dice, y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu. Y ahorita entonamos 2 alabanzas que hablaban sobre llenarnos, ¿verdad? Una decía, llénanos, llénanos Dios, ¿verdad? Y el último, Espíritu de Dios llena mi vida. ¿Y qué es eso, Cuando decimos llénanos, ¿qué estamos diciendo? A lo mejor cantamos sin entendimiento. Vamos a verlo el día de hoy. En esta ocasión, esta no es la única ocasión en donde se menciona específicamente, claramente, no que se pueda deducir, sino que lo dice claramente la palabra de Dios, que al venir el Espíritu Santo sobre algunos creyentes comenzaron a hablar en lenguas. Otro pasaje está en Hechos capítulo 10, versículo 43 al 46. Dice, de este dan testimonio todos los profetas. Aquí está Pedro predicando en la casa de Cornelio. ¿Se acuerdan esa ocasión donde los judíos todavía no predicaban el evangelio a los gentiles, es decir, a los que no eran de la raza, de la nacionalidad judía? No se juntaban con ellos, no entraban a sus casas, etcétera, no les predicaban la palabra a ellos, pero el Espíritu Santo le revela a Pedro que lo debe hacer y va a casa de un gentil que se llama Cornelio. Él con toda su familia y sus amistades lo está esperando y él comienza a predicar, y después de un tiempo de estar predicando, usted lo puede leer todo en el capítulo 10, nada más voy a leer yo 43 al 46, dice, él está hablando, dice, dan testimonio, se refiere a Jesús, todos los profetas, que todos los que en él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Y voy a pararme ahí tantito, pero hasta este momento del mensaje de Pedro, ni los de la circuncisión que acompañaban a Pedro, ni los del Cornelio, ni los que estaban en la casa de Cornelio, tenían la menor idea de lo que iba a pasar. Enseguida, no sabían. De hecho, Pedro ni siquiera había predicado acerca de la llenura o del bautismo del Espíritu Santo, no les había dicho absolutamente nada. Así que cuando él dice que todos los que en él creyesen,
está hablando de creer en Jesucristo, no de creer en el bautismo del Espíritu Santo o en alguna otra cosa. ¿Está claro? Ni les ha mencionado ese tema y de repente dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, eran judíos, se quedaron atónitos de que también los gentiles, sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Aquí tenemos otra ocasión, dice que hay un derramamiento, se derramó el Espíritu Santo sobre ellos y entonces empezaron a hablar en lenguas. Y los que venían con Pedro y Pedro les escucharon que estaban glorificando a Dios, estaban magnificando a Dios. De este versículo último, que es el 46, podemos nosotros entender que los que acompañaron a Pedro, los de la circuncisión, entendieron lo que ellos estaban diciendo, porque dice, les oían que magnificaban a Dios. No decían, les oían y que quién sabe qué decían. No, sabían lo que estaban diciendo. Quiere decir que estaban hablando en idiomas humanos conocidos por ellos. Probablemente la gente que acompañó a Pedro venía de otras regiones del mundo y llegaron y les oyeron y dijeron, caray, estos están hablando en nuestros idiomas. Porque es la misma frase, esta que dice, les oían que hablaban y que magnificaban a Dios o que glorificaban a Dios, es la misma frase de Hechos capítulo 2, donde habla de Pentecostés, versículo 11, que todas las personas que estaban allí, que venían de diferentes regiones del mundo, les oían que glorificaban a Dios en su idioma. Es la misma expresión, entonces entendemos que también eran idiomas humanos conocidos, no otro tipo de lengua. Otro pasaje lo tenemos en Hechos 19 del 1 al 6, donde Pablo se encuentra con unos discípulos que habían sido discípulos de Juan el Bautista. Ya para esto Juan el Bautista había muerto, pero dejó discípulos y estos discípulos no habían escuchado todavía el mensaje más exactamente acerca de Jesús. Y luego dice, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. O sea, habían sido discípulos nada más de Juan, nunca fueron discípulos de Jesús. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados, aquí se refiere en agua, en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Otra vez, son estas tres ocasiones que acabamos de leer, en Pentecostés, en la casa de Cornelio y con estos discípulos de Juan, en donde se dice que cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, hablaron en lenguas. ¿Ok? 3 veces. Entonces pregunto, ¿podemos inferir de estos versículos, de estos pasajes, mejor dicho, porque no es un solo versículo, que todo creyente debe esperar que al ser receptor del Espíritu Santo hable en lenguas como una prueba de que ha recibido el Espíritu Santo y por lo tanto que es salvo? Repito, debe todo creyente esperar que al recibir el Espíritu Santo, al tener el Espíritu Santo en él, hable en lenguas como una prueba de que ha recibido el Espíritu Santo y por lo tanto es salvo. Bueno, de esto vamos a hablar el día de hoy. Es un tema controversial, cada uno tendrá su opinión, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Antes, veamos los diferentes términos que la Biblia tiene, no todos, nomás voy a poner 3, hay más, pero nomás quiero mencionar ahorita 3 términos con los que se refiere a lo mismo, al mismo hecho en la Biblia. Primero,
llenura del Espíritu Santo. Hechos 2:4. Lo acabamos de leer, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. En Hechos capítulo 2, versículo 4 dice que lo que ocurrió cuando ellos hablaron lenguas es que fueron llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Llenos, la frase es llenos, llenura, llenos del Espíritu Santo. Otra frase, derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos 10:45, ¿se acuerdan? Lo acabamos de leer, en la casa de Cornelio. Ahí dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, no dice fueran llenos del Espíritu Santo, dice se derramase el don del Espíritu Santo, y luego dice comenzaron a hablar en lenguas, pero es el mismo hecho, ¿me explicó? Pero se le está dando otro nombre, ahora se le dice derramamiento del Espíritu Santo, se derramase el Espíritu Santo sobre ellos, porque les oían que hablaban en lenguas. Y en la tercera, bautismo del Espíritu Santo, Hechos 1:5. Esto lo dijo Jesús. Jesús le dice a sus discípulos, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué notamos aquí? Bueno, ese vosotros seréis bautizados, ¿cuándo ocurrió? ¿Cuándo ocurrió eso? En Pentecostés, que se narra en Hechos capítulo 2, esto está en Hechos capítulo 1, quiere decir que Jesús al acontecimiento le llamó bautizados en el Espíritu Santo, mientras que Lucas, que escribió Hechos, le llamó llenos del Espíritu Santo. Están dando otro nombre a lo mismo, ¿me explico? Es un nombre diferente, pero a lo mismo. La llenura o el bautismo o el derramamiento del Espíritu Santo, y hay otros términos más que ya no vamos a tocar. Entonces ahí le dejamos diferentes términos para el mismo hecho. ¿Ok? Vamos al punto número 2. ¿Cómo llegamos a ser salvos? ¿Cómo llegamos a ser salvos? Miren, en Hebreos capítulo 5 versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Dice el escritor de Hebreos, ustedes ya deberían ser maestros, ya con el tiempo que tienen de ser cristianos, con el tiempo que tienen de escuchar la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de leer la palabra de Dios, ya deberían ser maestros. ¿Cuántos tienen aquí más de 5 años? O en esta o en otra iglesia. Más de 10 años. Pues ya deberían ser maestros, ¿verdad? Debiendo ser ya maestros, dice, tiene necesidad de que se les vuelva a enseñar los rudimentos de las palabras de Dios. Tiene necesidad de leche y no de viandas. ¿Y por qué pongo este texto? Porque parecería que a estas alturas, ya deberíamos saber, todos los cristianos evangélicos, ya deberíamos saber cómo llegamos a ser salvos, que es la pregunta que pongo allí, ¿verdad? Ya a estas alturas, todos los cristianos evangélicos de todas las iglesias y denominaciones deberíamos saber cómo llegamos a ser salvos. Pero sin embargo, por lo que escuchamos por ahí en radio, en algunos programas cristianos, por lo que escuchamos en el internet, en el YouTube y todas esas cosas, de repente oímos cosas muy raras, que están influyendo sobre esto de cómo llegamos a ser salvos. ¿Cómo llegamos a ser? De tal manera que confunden a la gente, inclusive quizá algunos de ustedes han escuchado esos mensajes y también se han confundido o están confundidos el día de hoy. Debiendo ser ya maestros, debiendo tener ya bien clarito cómo llegamos a ser salvos. Y por eso vamos a volver a los rudimentos por un momento para recordar cómo enseña la Biblia, no cómo enseñan las personas ni cómo enseño yo, sino cómo enseña la Biblia que llegamos a ser salvos. ¿Les parece? Y para eso vamos a recordar una parte de la plática que tuvo Jesús con un hombre llamado Nicodemo, que por cierto era maestro en Israel.
Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice así Jesús, le dice a Nicodemo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo le entendió perfectamente a Jesús de qué estaba hablando cuando dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto. ¿Cuántos no saben de eso del desierto? ¿Cuántos no han oído hablar de la serpiente en el desierto? ¿Huicho no has oído? ¿Todos ya oyeron? Algunos no. Muy bien, lo voy a decir muy rápido por ustedes. Resulta que cuando sale Israel de la esclavitud de Egipto, ¿verdad?, con mano poderosa de Dios, guiados por el dirigente que Dios puso ahí, que era Moisés, salen, y de llegar de Egipto a la tierra prometida había desierto. Y en el desierto el pueblo se rebeló, ya ven que hizo muchas veces, se puso en contra de Moisés, en contra de Dios. Y entonces Dios les mandó, en una de esas, les mandó unas serpientes venenosas que cuando iban caminando les mordían y se morían. Y entonces ellos, arrepentidos, buscaron a Dios y: Señor, mira, clámale a Dios para que nos ayude porque nos estamos muriendo por estas serpientes. Y Dios le dijo a Moisés una cosa bien rara, una locura. Le dijo: mira, vas a hacer de bronce, lo vas a fundir y le vas a dar forma de serpiente. Lo vas a poner en un asta, un palo largote, y lo vas a levantar así, ¡zas!, en alto, de manera que mero arriba esté la serpiente de bronce. Y cuando alguien sea mordido por la serpiente de bronce, lo único que van a tener que hacer es voltear y ver la serpiente, y con eso no les hace nada el veneno, se curan. ¿Verdad que es una locura? Ningún médico lo haría así para curar a una persona de cualquier enfermedad, la que sea, no nada más mordida de serpientes. Bueno, ¿qué fue lo que salvó de morir a estos israelitas en el desierto, mordidos por serpientes venenosas? ¿Qué fue lo que los salvó? Lo salvó porque el bronce tiene propiedades curativas. Lo salvó porque la forma de serpiente tiene una propiedad curativa contra el veneno de serpiente. No, lo salvó por el material de que estaba hecho el asta. Lo salvó por la combinación de todas estas tres cosas juntas. ¿Tienen propiedades curativas? No. ¿Qué fue lo que lo salvó? Lo salvó la fe. Lo salvó la fe, es decir, lo salvó al haber creído a la palabra que Dios había dicho, que cualquiera que mirara esa serpiente que estaba ahí arriba, no le iba a pasar nada con la mordida de la serpiente. Eso fue lo que lo salvó. Era una locura, era una cosa absurda, pero ellos la creyeron, y al haberla creído se salvaron de morir. Y así entonces dice Jesús: así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es decir, está diciendo aquí el Señor, lo voy a poner, dijo Jesús a Nicodemo: será salvado el que tenga fe en que Él, o sea, Jesús sería levantado. ¿Cuándo fue levantado Jesús? Cuando fue crucificado. Así dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, dice, para darnos vida eterna. ¿A quiénes? A los que creen en Él, los que tengan fe. Eso también es una locura. Es una locura. El evangelio es una palabra de locura, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. Es una locura. ¿Por qué? Porque eso de que, nada más con creer que Jesús murió en la cruz por mis pecados, con eso ya tengo la salvación y tengo asegurada la vida eterna. Sí, es una locura, pero así es. Y el que lo crea es salvo. Que lo crea tiene vida eterna. Fue lo que le dijo Jesús a Nicodemo: es necesario que el Hijo sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ven algún otro requisito? Bueno, este testimonio de Jesús es confirmado en el Nuevo Testamento en muchísimos versículos. Más adelante les doy una lista más completa, pero ahorita nada más voy a mencionar algunos pocos. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué se necesita para no ser condenado? Y se refiere a ser echado al infierno: creer en Jesús. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él.
Juan 6:47, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿A quién les dijeron esto? ¿Se acuerdan? Al carcelero empieza con F, siguen ahí, de Filipos, ¿verdad? Porque dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en el Señor Jesucristo. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Romanos 10:9. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Son algunos de los muchos más versículos que hay en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que habla acerca de que con creer en Jesús, el Hijo de Dios, que fue levantado en una cruz para el perdón de nuestros pecados, tenemos la vida eterna, tenemos la salvación. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿Está claro? ¿Lo creen? ¿Creen ustedes esto? ¿Hará falta alguna otra cosa? ¿Hará falta algo más aparte de creer? ¿Seguros? ¿No creen que falta alguna cosa más aparte de creer? ¿Bautizarse? ¿Será necesario para ser salvo? Ahorita lo vamos a ver. Número 3, creyentes insatisfechos. Creyentes insatisfechos. Ay, ay, ay. Desde ya tiempos de la iglesia primitiva hasta nuestros días han existido, existieron y han existido y existen personas dentro de la iglesia que tercamente han querido agregar otro u otros requisitos para la salvación, aparte de lo que enseña la Biblia, de lo que está aquí, de creer en Jesús. Dicen, sí hay que creer, pero además esto otro para ser salvos. Y vamos a ver algunos de estos casos. La circuncisión, ¿se acuerdan? Allá en tiempos de la iglesia primitiva tenemos el primer caso de personas que estaban dentro de la iglesia, eran creyentes dentro de la iglesia, que estaban diciendo, bueno, hay que creer en Jesús y también circuncidarse. Hechos 15:1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cuántos de ustedes son circuncidados, varones? No, las hermanas no levanten la mano, porque si no es que no tienen la menor idea de lo que es eso. Bueno, ¿cuántos son circuncidados? ¿Alguno aquí? ¿Nadie? Están perdidos, hermanos. Según estos hermanos de acá, pues de Hechos 15, estamos, porque yo me incluyo también, estamos perdidos. No tenemos salvación, necesitamos circuncisión. ¿Quiénes decían esto? Los decían los judíos que se habían convertido al cristianismo, y como buenos judíos, ellos cumpliendo la ley de Moisés, o más bien sus padres cumpliendo la ley de Moisés, los habían circuncidado al 8º día de haber nacido, así decía la ley, ¿verdad? Tenían que ser circuncidados a los 8 días de haber nacido. Así que todos ellos eran circuncidados. La circuncisión era un rito muy, pero muy importante en el pueblo de Israel, muy importante. Era algo importantísimo, de manera que ellos decían, no, ¿cómo va a ser ahora que los gentiles, los que no son judíos, se están agregando con nosotros en el cristianismo? ¿Cómo va a ser que ellos no estén circuncidados? No, de ninguna manera, tienen que ser circuncidados, si no, no pueden ser salvos. Esto provocó una discusión, se reunieron en Jerusalén los apóstoles, se reunieron los ancianos de las iglesias, y ahí empezaron con la ayuda del Espíritu Santo a discernir si era verdad o no que tenían que ser circuncidados para ser salvos. Y vamos a ver lo que sucedió. Hechos 15, 28 y 29. Dice, después de haber discutido, dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros
no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. 2 puntos y seguido. Que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, como dice, bien haréis. No dice, seréis salvos. Noten, no era requisito para ser salvos estas cosas. Dice, bien haréis. Miren, ahorita hace frío. Si se ponen un suétercito, bien harán para que no se vayan a enfermar, así como la hermana ya se cubrió. Pero no vamos a decir, si no se pone el suéter no va a ser salvo. Aquí también dice, si no comen de los sacrificados los ídolos, de sangre, ahogado, de fornicación, bien haréis. Pasadla bien. Entonces, ¿qué decidieron? ¿Que tenían que circuncidarse? Respuesta, no. Así que háganle así, nos salvamos, ¿verdad? Nos salvamos los que no estamos circuncidados. Sí podemos ser salvos aunque no estemos circuncidados. ¿Cómo la ven? Qué bueno, ¿verdad? Si no, ahorita tendríamos que ir por ahí rápidamente. Bueno, pero este es un requisito que se quería agregar para ser salvos. ¿Ok? ¿Se fijaron? Y yo ya le leí varios versículos de la Biblia donde dice que lo único que se necesita es ¿qué? Creer, fe. Otro, el sábado y no comer ciertos alimentos. Es increíble que después de que la Biblia dice esto de Hechos capítulo 15, el concilio, hoy día hay por lo menos una congregación, una iglesia, una denominación dentro del cristianismo que enseña que también, además de creer, se debe guardar el día sábado. Y ellos se congregan en sábado, ya saben cuáles son. Y además, o sea, ¿qué era la circuncisión? La circuncisión era un mandamiento de la ley que Dios había dado a Moisés para el pueblo de Israel, ¿ok? Era un mandamiento de la ley, uno de los más importantes mandamientos de la ley, la circuncisión. Otro mandamiento muy importante de la ley, guardar el día de reposo, el sábado. Y también en la ley venía que no debían comer de ciertos alimentos, de ciertos, especialmente animales a los que consideraban impuros o inmundos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, la riquísima carne de puerco, no la comen los judíos, porque está en la ley de Moisés que no se debe comer. Y los de esta denominación tampoco la comen, porque dicen que hay que guardar también esta parte, estas partecitas de la ley de Moisés. Ok, ¿qué dice la Biblia? Gálatas 2, 16 y capítulo 3, versículo 10. Está escribiendo el apóstol Pablo y dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Cuál ley? Pues era la ley de Moisés. Sino, ¿por qué? ¿Por qué, hermano Ulises? Por la fe. No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, ¿qué? Nadie será justificado. Yo guardo el sábado, pues no te va a servir de nada. Yo me circuncido, pues no te va a servir de nada. No va a tener nada que ver con tu salvación. No va a tener nada que ver con tu justificación delante de Dios. Por las obras de la ley, dice, nadie será justificado. Porque todos, el capítulo 3, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ay, ay, ay. Todos los que dependen de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Quiere decir que si alguien quiere guardar una parte de la ley, ¿qué debe hacer? Tiene que guardarla toda, o si no, es como si no hiciera nada. Así que los que enseñan hay que guardar el sábado, sí, ándale pues, guarda el sábado, pero también guarda todo lo demás que viene. Todos son no sé cuántos mandamientos que están ahí en el Antiguo Testamento. Guárdenlo. Y eso no lo guardan, ¿verdad? Nada más unas cuantas cosas. Bueno, maldito el que no guarde todas las cosas de la ley, si van a querer justificarse por la ley. ¿Y quién creen que pueda guardar todas las cosas de la ley?
absolutamente nadie. Por eso dice que por las obras de la ley nadie será justificado. Gracias a Dios que hoy no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Bajo la gracia. Estas personas viven con más de 2000 años de antigüedad en lo que son sus doctrinas. Andan medio desfasados. Gálatas 4, 9 al 11 dice: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Les dice Pablo, porque querían volver a guardar lo de la ley. Se quieren volver a esclavizar. Guardáis los días, como el día de reposo, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y una última cita, Colosenses 2, 16 y 17 dice: por tanto, nadie os juzgue en comida. Ay, qué bueno, porque ya podemos comer carne de puerco. Nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o qué más, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. ¿Se fijaron lo que dice la Biblia? Eso es lo que dice la Biblia. Lo que dice el hombre es otra cosa. Bien, ahora viene el del hermano, el bautismo en agua. El grupo dentro del cristianismo, el grupo más grande que hay, ya saben cuál es, enseña que, no sé si lo traigo escrito, no lo traigo, sí. Enseña que además de la fe, dice, además de que una persona debe creer en Jesucristo para ser salvo, dice que la persona se debe bautizar para ser salvo. Inclusive un recién nacido, por si llegara a morir de pequeñito, pueda alcanzar su salvación. Por eso bautizan a los recién nacidos, porque dicen que el bautismo es un requisito para ser salvos. Ya saben cuál iglesia enseña esto. El bautismo en agua, ¿verdad? Estamos hablando de bautismo en agua. ¿Qué dice la Biblia? Aquí hay dos cosas: que hay que bautizarse para ser salvo, y la otra cosa que están diciendo es que los niños no son salvos. Pero ¿qué dice la Biblia? No son salvos si no los bautizan. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a contestar primero en cuanto a los niños. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y qué bueno que el que dijo esto que vamos a leer fue el mismo Salvador, el Señor Jesucristo. Marcos 10, 14, dejad a los niños, venid a mí y no se lo impidáis. Lean lo último conmigo: porque de los tales es el reino de los cielos. Si se bautizan, dice así: de ellos es el reino de los cielos, lo dijo Jesús. Voy a platicarles una experiencia que me tocó. Por aquí está el hermano Genaro, porque él fue el que me llevó a ese asunto. Una noche me dicen que estaba una familia que había fallecido un bebecito y que si podía ir a llevarles palabras. No son personas de aquí de la iglesia. Pues vamos. Siempre es bien triste ver a un cuerpecito de un bebé recién nacido, de poco tiempo de nacido, muerto. Pero fuimos por allá, no sé dónde, qué colonia es, no sé ni por dónde, ya no me acuerdo ni por dónde me llevó el hermano Genaro. A lo mejor él sí se acuerda, ¿sí? ¿No? Sí se acuerda. Bueno, llegamos y resulta que además de que iba yo ahí, habían invitado al sacerdote de ahí de la colonia, sacerdote católico. Y entonces, bueno, pues vamos a esperar a que él primero pase, diga sus palabras que tenga que decir y se vaya. Y así que llegó el sacerdote, estuvo ahí dentro de la casa con el bebé. Porque lo invitaron para que bautizara al bebecito. Ya estaba muerto. Y la familia estaba muy triste porque no lo habían bautizado antes de morir. Y entonces le pidieron al sacerdote que si podía ser bautizado ya muerto. Dijo el sacerdote, pues bueno, sí. Y fue
a bautizar el cuerpecito del bebé ya muerto. Y entonces salió, lo bautizó y salió. Lo bautizó como lo bautizan ellos, rociando, ¿verdad? Con agüita. Ya que sale, entro yo para hablar también la palabra y les pongo este texto. Y me dice la gente que está ahí, es lo que nos acaba de decir el sacerdote que se fue ahorita. Y nos dijo que no nos preocupáramos, aunque nuestro bebecito no hubiera sido bautizado, no necesita ser bautizado. Dijo que la Biblia dice que de ellos es el reino de los cielos. Dije, chihuahuas. Entonces quiere decir que lo saben, pero no lo predican. Lo saben, pero no lo enseñan a su iglesia. Y eso se los dijo el sacerdote en esa noche. ¿Cómo ven? Eso dice la Biblia. Y lo saben ellos que lo dice la Biblia. Y no sé si lo creen o no lo creen, pero ¿por qué no lo predican entonces? Porque de los tales es el reino de los cielos. Eso dice. Ahora, sobre el otro asunto, ¿es necesario el bautismo para ser salvos? ¿Qué dice la Biblia acerca del hecho de que el bautismo sea un requisito necesario para ser salvos? Bueno, sobre esto yo quiero ponerles varios ejemplos de personas que creyeron en Jesús, no fueron bautizados y fueron salvos. Con eso se estaría enseñando que no es un requisito el bautismo para ser salvos. A ver, ¿se acuerdan de uno de ellos? Hay uno que todo el mundo se acuerda, ¿cuál es? El ladrón en la cruz, dice Huicho. El ladrón en la cruz, ¿lo bautizaron? ¿Verdad que no? Lucas 23:43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Carambas, este hombre estaba ya en la cruz a punto de morir y en ese momento final de su vida pone su fe en Jesucristo, le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le creyó a Jesús y Jesús le contesta, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Le aseguró su salvación y no fue bautizado. ¿Una excepción? Vamos a ver más excepciones, ¿qué les parece? Zaqueo el publicano, ¿se acuerdan? Llega Jesús al camino de la ciudad de Zaqueo, Zaqueo con Z, se sube a un árbol sicómoro, lo ve y le dice, bájate porque voy a posar a tu casa. Y entra Jesús, lo recibe gozoso, ¿verdad? Y Zaqueo empieza a decir, no, lo que yo haya robado se los devuelvo cuadruplicado y bla, bla, bla. Y entonces, ¿qué dice Jesús? Jesús dijo, hoy ha venido, hoy, no va a venir, hoy ha venido la salvación a esta casa. O sea, llega Jesús a la casa y después de estar ahí con él, Zaqueo declara su fe por medio de las cosas que él promete hacer para restaurar lo que había hecho mal, ¿verdad? Que era un ladrón. Y entonces dice Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y no se ha bautizado. Probablemente se bautizó después, pero ya era salvo antes. ¿Lo dijo quién? Jesús. Jesús, ¿sí o no? Otro ejemplo, uno de los 10 leprosos. ¿Se acuerdan de esos 10 leprosos? Que estaban clamando, sálvanos, sánanos. Y Jesús dice, vayan allá al templo, muéstrense al sacerdote. Y cuando iban camino se dieron cuenta que se sanaban. Y de los 10, uno regresó ¿a qué? A darle las gracias. Regresa y a ese uno dice Jesús, pues no eran 10 los que fueron sanados, ¿dónde están los otros 9? Y luego se dirige a él y le dice, Lucas 17:19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Declara a Jesús que es salvo.
¿A qué hora lo bautizaron? ¿A qué horas, hermano? Y Jesús dijo que ya era salvo. ¿Otro ejemplo? La mujer pecadora que ungió los pies de Jesús. Llega Jesús a casa de Simón el fariseo, lo invitó a comer, está comiendo con él, y en eso una mujer de la ciudad que era pecadora, suponemos era una prostituta, se pone atrás de Jesús, a los pies de Jesús, y con sus lágrimas comienza a regar los pies de Jesús, con su cabello a secar los pies de Jesús, y luego los unge, los da besos primero, y luego lo unge con un perfume muy de alabastro, los pies de Jesús. Y la mujer llore y llore atrás. Y Simón, ¿qué dice el fariseo? Si este fuera profeta, sabría qué clase de mujerzuela, ya le agrandé yo, ¿verdad? ¿Qué clase de mujer es la que lo está tocando? Y entonces Jesús le dice, una cosa tengo que decirte, Simón, una persona debía tanto, otra persona debía mucho más. ¿Quién crees que amó más? El que se le perdonó más. Y luego le dice, por lo tanto digo, tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este para perdonar pecados? Bueno, leemos esta parte del 48 y 50, dice de Lucas 7. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y en el 50 le dice, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Ella no estaba enferma de nada, pero estaba salvación. Y le dice, tu fe te ha salvado. ¿A qué hora la bautizaron? Jesús dijo que era salva y no había sido bautizada. ¿Vieron? Entonces, ¿es un requisito el bautismo para ser salvo? No. Pero hay gente que le encanta agregarle más cosas a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice nada más la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Y qué más? Nada más. Nada más. La fe. Creer. No, pero también la circuncisión. Pero también el sábado. Pero también el bautismo. Pero vamos a ver uno último. Hablar en lenguas. Una doctrina más reciente que las anteriores que acabamos de ver es esta. La oí en YouTube. Un predicador dice, nadie puede ser salvo si no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, y este se comprueba externamente con hablar en lenguas. En otras palabras, una persona para ser salvo tiene que creer en Jesucristo y hablar en lenguas. Si no, es que no es salvo. Otra vez, la misma terca costumbre desde la antigüedad, desde la iglesia primitiva, de querer agregar otros requisitos para la salvación. Tengo dos preguntas para contestar a esto, a esta afirmación. Dos preguntas. Número uno, ¿han leído ustedes en la Biblia algún versículo que diga específicamente, así claramente, nada de que por aquí podría ser que, no, que lo diga, que para ser salvo se necesita, además de creer, hablar en lenguas? Levante la mano si alguien lo ha leído, me lo dice. ¿Nadie? Bueno, una de dos, o no leen la Biblia o no hay ese versículo. O no leen la Biblia o no existe ese versículo. Bueno, yo tampoco lo he leído ese versículo. Yo tampoco lo conozco. No existe un versículo de la Biblia que diga eso, que para ser salvo hay que hablar en lenguas. ¿Lo han leído? No existe ese versículo. No existe. La otra pregunta, ¿es verdad que la señal inequívoca de que alguien ha recibido el Espíritu Santo es que habla en lenguas? ¿Es verdad que la señal inequívoca de que una persona ha sido receptora del Espíritu Santo es que habla en lenguas? Aquí ya me puede decir, oiga, acabamos de leer 3 versículos, ¿sí o no?
Leímos 3 pasajes de la Biblia donde hablan, vino el Espíritu Santo y habló en lenguas en Pentecostés. Vino el Espíritu Santo y habló en lenguas en casa de Cornelio. Vino el Espíritu Santo y hablaron en lenguas los discípulos de Juan. Pero ¿es una regla general para todo creyente? ¿O fueron casos particulares? ¿Es una regla general para todo creyente o fueron casos particulares? Ese es el punto. ¿Cómo contestamos a esta pregunta? Pues fíjense, para empezar, para contestar esta pregunta, yo usaría los mismos ejemplos que ya usé hace ratito. Los mismos ejemplos que les puse ahorita. Miren, ni el ladrón en la cruz, ni Zaqueo, ni el leproso, ni la mujer pecadora hablaron en lenguas, ¿o sí? ¿Verdad que no? Ni siquiera recibieron el Espíritu Santo. ¿Y por qué lo digo? Porque todavía no había venido el día de Pentecostés. Y sin embargo Jesús aseguró él mismo que eran salvos. ¿Cómo la ven? Los mismos ejemplos que no se bautizaron en agua, tampoco en el Espíritu, y Jesús dijo, son salvos. Entonces yo pregunto, ¿y cómo es que fueron salvos entonces estas personas? Y entonces, ¿cómo le hicieron para ser salvos? La respuesta es, por fe. La de siempre, por fe en el Hijo unigénito de Dios, el Señor Jesucristo. ¿No creen? Por fe fueron salvos. Por fe. Como le enseña, y aquí les voy a poner algunos versículos de la Biblia si quieren anotarlos, pero o luego le sacan copias ahí, no sé, pero aquí ponemos, y luego ya después leyendo más la Biblia encontré otros más, dije ya ni modo, ya la hice la presentación, se la mandé a Gina, ya ni modo. Así que aquí les van algunos versículos que hablan de que la salvación es por fe, punto, no hay más. No se necesita otra cosa, fe en Jesucristo. Juan 3:15, Juan 3:16, Juan 3:18, algunos de estos ya lo leímos. Juan 3:36, Juan 5:24, Juan 6:40, Juan 6:47, Juan 8:24, Juan 11:25, Hechos 10:43, Hechos 16:31, Romanos 3:25, Romanos 3:30, Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, Romanos 9 del 30 al 32, Romanos 10, 9 al 11, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón serás salvo, Gálatas 3:8, Gálatas 3:11, Gálatas 3:22, Gálatas 3:26, Efesios 2:8 que ya leímos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, Colosenses 1:21 al 23, Hebreos 10:38, Primera de Pedro 1:5, Primera de Pedro 1:9, Primera de Juan 5:1, Primero de Juan 5 del 9 al 13. Versículos de la Biblia que enseñan que la salvación es por fe, por creer. Oigan, y después de Pentecostés, porque les puse ejemplos antes de Pentecostés, y después, no los traigo apuntados, se los voy a decir, después de Pentecostés no se menciona, se dice que fueron salvos, pero no se menciona que hayan hablado en lenguas para nada. Por ejemplo, lo conocen muy bien el ejemplo, el etíope, eunuco, hasta lo bautizó, ¿verdad? Felipe, ¿habló en lenguas? ¿Fue salvo? Sí fue salvo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué le preguntó Felipe? Si crees, bien puedes. Y creyó, ¿verdad? El procónsul Sergio Pablo, bueno, eso está en Hechos 8, 26 al 39, el etíope. El procónsul Sergio Pablo, que estaba en Pafos de la isla de Chipre, en Hechos 13, versículos 6 al 12. Muchos judíos y prosélitos en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, versículos 43 y 48. Multitudes de judíos y griegos en Iconio, en Hechos 14, versículo 1. Lidia, la vendedora de púrpura, Hechos 16, 14 al 15.
El carcelero de Filipos y su familia tampoco hablaron en lenguas, Hechos 16, 31 al 34, y fueron salvos. Griegos y piadosos y gran número de mujeres nobles en Tesalónica, Hechos 17, 4. Muchos judíos de la sinagoga de Berea, Hechos 17, 12. Algunos atenienses, entre ellos uno llamado Dionisio, Hechos 17, versículo 34. Justo y otro hombre llamado Crispo, principal de la sinagoga, y muchos otros corintios, en Hechos 18, versículos 7 y 8. Todos esos casos fueron personas salvas, y para nada se menciona que hayan hablado en lenguas, o que hayan hecho milagros, o que hayan echado fuera demonios, o que hayan sanado enfermos. Nada, de nada, de nada. Solamente creer. Ahora la pregunta es, ¿creer qué? Y por ahí un predicador decía, ahí está el punto. Para ser salvo hay que creer que se debe hablar en lenguas. Caray, ya me la acomodó bien bonito, ¿verdad? Para ser salvo tengo que creer, tengo que tener fe. ¿Creer qué? Pues creer que voy a hablar en lenguas al recibir el Espíritu Santo. No, pues si así es, entonces sí, ¿verdad? Si así es, entonces sí. ¿Qué es lo que debemos creer para ser salvos? Gracias a Dios por Pablo. Pablo nos saca del apuro. Romanos 10:9, ya lo hemos leído y ustedes se acuerdan. ¿Qué dice Romanos 10:9? Ándele. ¿No dice y que hablares en lenguas? ¿Y creyeres que vas a hablar en lenguas? ¿No dice así? ¿Segura, no te lo aprendiste mal? Que si confesares con tu boca a Jesús, ¿qué tenemos que creer? Tenemos que creer que Jesús es el Señor, el que me manda y yo lo obedezco. ¿Y qué más? Que resucitó de los muertos. Si lo crees, dice, serás salvo. Primero Corintios 15, 1 al 4. También Pablo escribe esto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Si ustedes creen el evangelio que yo les he predicado, van a ser salvos. ¿Cuál es el evangelio que predicó Pablo para ser salvos? Ahí dice que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Punto. ¿Dónde está el hablar en lenguas? Para ser salvo no se necesita creer que hay que hablar en lenguas, ni hay que creer en el milenio, ni hay que creer en el rapto de la iglesia, ni hay que creer un montón de doctrinas. Para ser salvo lo único que tengo que creer que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó de los muertos al tercer día. Amén. Eso es lo que hay que creer. Las demás cosas, aunque sean ciertas, no son requisito para ser salvos. ¿Está claro? No son requisito para ser salvos. El Señor va a venir por su iglesia, sí, pero si creo o no creo, eso no es necesario para ser salvo. Hay un montón de doctrinas, pero esas no son las básicas para la salvación. Aquí lo pone Pablo: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Cuántos creen esto? Levanten su mano. ¿Cuántos lo creen? Si de veras lo creen, si no han creído en vano, o sea que es puro cuento, si de veras lo creen, son salvos. Pero no lo digo yo, lo dice la Biblia.
Bueno, la segunda pregunta. ¿Es señal de haber recibido el Espíritu Santo hablar en lenguas? La señal más segura. La señal más segura de que yo tengo el Espíritu Santo es que hablo o hablé en lenguas. La Biblia dice que hablaron en lenguas muchos. Pero esa es la señal inequívoca de tener el Espíritu Santo. Bueno, antes de decirle la respuesta, recordemos el segundo punto de este mensaje. Decía que al mismo evento, al mismo hecho, se le dijo de diferentes maneras, ¿se acuerdan? Por ejemplo, bautismo del Espíritu Santo, o derramamiento del Espíritu Santo, o llenos del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? A la misma experiencia se le dijo de esas tres maneras, y todavía está el sello por el Espíritu Santo y otros más. Pero bueno, con esto en mente, vamos a ver lo que enseña la Biblia de alguien que es lleno del Espíritu Santo, o sea, bautizado por el Espíritu Santo, como le llamó Jesús, o que ha sido derramado el Espíritu Santo en su corazón, como dijo Lucas. Y de una vez, pruébese cada uno a sí mismo. ¿Cómo la ven? Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Qué enseña la Biblia? ¿Están listos? Efesios 5, 18 al 6, 9. No está completo, están en unas partes. Dice: no os embriaguéis con vino. A ver, digan conmigo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Antes de continuar leyendo, no me malinterpreten este versículo ni me lo cambien. No dice ahí embriagaos con el Espíritu Santo. Dice: no os embriaguéis con vino, ¿verdad? Ahora, esto no quiere decir, porque luego algunos así lo toman, que cuando yo tengo el Espíritu Santo, soy lleno del Espíritu Santo, me pongo como borracho, pierdo el control, me caigo y hago cosas raras. No está diciendo esto la Biblia. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo es una persona que está borracha? Una persona borracha pierde el control de sí mismo, ¿no es cierto? Pierde el control de caminar, de hablar, hasta hablan de una manera así, ¿verdad? No pueden ni siquiera hablar bien y hacen cosas que no harían estando sobrios. Dicen cosas que no dirían estando sobrios, ¿verdad? Están borrachos, han perdido el control de su acción. Eso quiere decir una persona llena del Espíritu Santo es una persona que ha entregado el control de su vida al Señor, para que ahora Él haga conmigo lo que quiera hacer y no lo que yo quiero hacer, me guste o no me guste. Le entrega uno el control de su vida al Señor. Yo no estoy aquí hoy al frente porque yo quiero estar al frente. Señor, tú quieres que yo esté y que predique, pues yo lo voy a hacer mientras tú lo quieras, y cual día que quieras, pues ya no. Yo por mí estaría más comodito, así como ustedes, así sentaditos oyendo a otro hablar. Y luego hasta criticándolo, mira, dijo esto mal, dijo esta palabra y se equivocó acá y se equivocó por allá, porque sí es cierto, nos equivocamos luego. Decimos una cosa por otra y luego ya no podemos corregir, ya salió la boca. Por eso está más cómodo estar sentaditos. Pero si el Señor quiere, pues aquí estamos. Le entregamos el control de nuestras vidas a Él para que Él haga con nosotros lo que quiera. Yo ya no tengo control sobre mi vida, ahora es Él el que tiene el control sobre mí. Por eso dice: no os embriaguéis con vino, antes sed llenos del Espíritu Santo. Y enseguida dice que es ser lleno del Espíritu Santo, que es ser bautizado por el Espíritu Santo. ¿Está claro? Que es tener el derramamiento del Espíritu Santo en el corazón. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Así que ser lleno del Espíritu Santo es estar glorificando a Dios. ¿Con qué? Con la boca.
¿Qué acabamos de hacer ahorita, por cierto? Es con Josué, ¿verdad? Dirigidos por Josué. ¿Qué acabamos de hacer? Estar cantando y alabando, glorificando al Señor. ¿Con qué? Con nuestra boca. Una persona llena del Espíritu Santo glorifica, magnifica al Señor, exalta al Señor con su boca. Al hablar, al cantar, al alabar al Señor. Pero no nada más con la boca, porque eso es bien fácil. Todo mundo lo puede hacer. Hasta, yo he escuchado hasta cantantes impíos, no cristianos, que cantan alabanzas cristianas. ¿Lo pueden hacer? Pues sí, tienen boca para hacerlo y garganta y pulmones. Pero alabar al Señor, ese es un punto nada más, pero falta más. ¿Quieren ver lo demás? ¿Sí lo quieren ver? Les voy a decir la pregunta del domingo pasado, ¿y para qué? ¿Y para qué lo quieren ver? ¿Para qué quieren saber lo que es ser lleno del Espíritu Santo? ¿Nada más por conocerlo? Porque lo van a hacer. Ser lleno del Espíritu Santo es alabar a Dios con nuestra boca, cantarle, alabarla, exaltarlo, glorificarlo con la boca, pero también, ¿qué creen? Con nuestras obras, con nuestras acciones, con nuestros actos. Ahí les va. Dando gracias a Dios por todo, dando gracias por todo a Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Las mujeres que estén casadas, ¿cuál debe ser su acción? Están sujetas a sus maridos, como al Señor. Los maridos cristianos que estén llenos del Espíritu Santo, se manifiesta como que aman a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ah, pero habla en lenguas, pero maltrata a la mujer. Es un fraude eso. Es mentira. La persona realmente llena del Espíritu Santo, bautizada por el Espíritu Santo, ama a su esposa. La esposa que tiene el Espíritu Santo se sujeta a su esposo. Amén. ¿Sí querían saberlo? ¿Qué más? Hijos, aquí hay muchos muchachos. Obedeced en el Señor a sus padres. Los hijos llenos del Espíritu Santo, ¿qué hacen? Obedecen a sus padres. Obedecen a sus padres. Ajá. No. Los que están llenos del Espíritu Santo, los que no, no. Honra a tu padre y a tu madre. Un hijo honra a su padre y a su madre. Ya a lo mejor ya no estás en la casa, ya no tienes por qué obedecerlo, ya no corresponde, ya eres casado y vives aparte, pero honrar a tu padre y a tu madre, eso lo debe hacer siempre, toda tu vida. Qué tristeza, qué dolor que hay muchos cristianos que se llaman cristianos creyentes y que creen que están llenos del Espíritu Santo y hablan en lenguas y se hacen sanidades y lo que ustedes quieran, y tienen a su padre, a su madre, anciano, viejito, que ya no puede trabajar para sostenerse y les importa poco. Les importa poco. Vamos a ver cómo le hace el viejo, a ver cómo le hace. A ver cómo le hace para sostenerse. De veras estás lleno del Espíritu Santo, honra a tu padre y a tu madre, ve por ellos. Preocúpate, interésate, qué necesitan, qué les hace falta, qué les pasa. ¿Y qué pasa con tantos pseudo cristianos que no están cuidando de su padre o de su madre? Sobre todo cuando ya no, ellos no los pueden cuidar a ustedes. Como decía mi suegra, son como el asadón, ¿verdad? Nomás vengan para acá, pero no quieren dar para allá. Ah, sí, qué bueno que mi papá y mi mamá me mantuvieron, me dieron de comer, me dieron mi lechita, me cambiaron el pañal cuando me hacía popó y todo eso, pero ahora que ellos están viejitos, que necesitan usar pañal y cambiarles, ahora no lo quieren hacer. ¿Son llenos del Espíritu Santo? Nada que ver. Están vacíos, vacíos. Siervos, obedeced a vuestros amos. Aquí lo podemos actualizar.
trabajadores. Una persona llena del Espíritu Santo es un buen trabajador, responsable, cumplido, puntual. Le ordenan una cosa y lo hace y hasta hace de más, es diligente. Y un jefe, dice Amos, y un jefe también trata con cariño, con bondad a sus empleados. Si de veras tiene el Espíritu Santo en él. Eso es lo que enseña la Biblia. Hablar en lenguas cualquiera le puede echar mentiras. Por ahí un predicador, le voy a decir el nombre, Dante Gebel, lo dijo por televisión, una predicación. Dijo que él en una predicación fueron y el que estaba hablando fue y lo tocó y dijo, pues yo me dejé caer. Dice, pues para que no dijeran que qué onda, ¿verdad? Con él, en solidaridad con el hermano. Dijo, me caí y ahí empecé a hacerle así como que estaba haciendo cosas y hablar, bla, 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 bla. Dice, yo no estaba fingiendo, yo fingí, dice. Y hasta ahí usó una palabra que los argentinos la usan en forma normal, ¿verdad? No la quiero repetir, pero se puede fingir hablar en lenguas, se puede fingir hacer muchas cosas, pero es bien difícil fingir esto, ¿no les parece? Eso sí no se puede fingir. Y esa es la verdadera manera de descubrir que alguien tiene el Espíritu Santo, lo que enseña la Biblia. Lo otro, me puedo hacer tonto solo o engañar a otros y decir cosas, ¿verdad? Bueno, ya le dejamos. Conclusión. La Biblia no enseña que la prueba de la salvación es el hablar en lenguas o profetizar o echar fuera demonios o hacer milagros. Lo que sí enseña es esto. 1 Juan 3, versículo 10 y versículo 14. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, es decir, la voluntad de Dios, como la que acabamos de leer, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, ¿de quién es? Del diablo. Ahí no dice, todo aquel que no hable en lenguas no es de Dios. No van a encontrar eso en ninguna parte de la Biblia. Todo aquel que no ama a su hermano, todo aquel que no hace la justicia que Dios manda, la voluntad de Dios, no es de Dios, es del diablo. ¿Cómo la ven? El 14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y el Señor Jesucristo, bueno, Pablo primero escribió esto. 1 Corintios 13, 1 y 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, ¿qué pasó? Nada soy. Nada soy. No soy cristiano, no soy salvo, nada soy. Ah, pero hablé en lenguas. Dice, nada soy. Nada soy. Y Jesús dijo esto. Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y aquí a lo mejor le podemos agregar, y en tu nombre hablamos en lenguas. Y entonces les declaré, nunca os conocí. ¿Por qué? Dice, apartados de mí. ¿Por qué dice que nunca los conocí? Por ser hacedores de maldad. Entonces, ¿qué es lo que nos va a evaluar el Señor? Para ver si realmente somos salvos. Nuestros hechos, ¿qué hacemos? Nuestros actos, nuestra conducta, nuestro comportamiento. ¿Está claro? Lo dijo Jesús. Entonces, el criterio para autenticar la fe no va a ser hablar en lenguas, profetizar, echar fuera demonios o hacer milagros, sino el comportamiento del creyente. El comportamiento del creyente. ¿Cómo la ven? Entonces, cuando estamos diciendo y estamos cantando, lléname, llena mi vida, lo que estamos diciendo es que quiero vivir una vida íntegra y recta delante de Dios, haciendo su voluntad y amando a mi prójimo. ¿Sí se entendió? Y el que no quiera eso, no cante.
y vamos a cantar otro corito que ya habíamos cantado hace 2 domingos. Y el que no esté queriendo eso, no lo cante, por favor. El que aborrezca a su prójimo, el que no pueda amar a su prójimo, el que no pueda perdonar, el que no pueda llevarse bien, y el que no quiera sujetarse a su marido, la que no quiera sujetarse a su marido, el que no quiera amar a su esposa a pesar de sus fallas, defectos, no cante lo que vamos a decir ahorita. Porque eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿Ok?